Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD y recibimos en este momento, como habíamos anunciado, a Ivania Rivera, diputada de la Fuerza del Noto Pueblo, como nervioso, ¿eh? Puerto Plata. Bienvenida. No pasa Teníamos nada. tiempo que no recibíamos una mujer Noto como bella. nervioso, Solamente ¿eh? nos conformamos con Loreni. Oye, Bienvenida. se conforma. Lo noto nervioso, ¿Qué ¿eh? más? Buenos días. Hasta días, cayó, Ivania. diputada. Buenos días, Loreni. Bienvenida. Gilbert y Cristian, gracias por la invitación. Pero qué más belleza que Loreni. No, Esa- por eso digo que solamente teníamos Loreni. No, Y, pero y hasta la belleza cansa, dicen por ahí. nos conformamos. Voy a echar la arenita. La Ay, voy a poner. Oye, la sororidad Ah, expresada. exacto. Sí. Ivania, hay un tema en el Congreso no, es más a nivel del Ministerio de Trabajo que hoy llega de tu mano, y es la regulación al servicio doméstico en nuestro país. A nosotros nos gustaría saber, una joven congresista como tú, ¿qué opina al respecto? Bueno, en mi caso, hace ya más de un año, pues que depositamos un proyecto de ley con respecto a la regulación del servicio doméstico remunerado. Este proyecto de ley tratamos de realizarlo para la realidad social de la República Dominicana. Es decir, esta resolución que emite el Ministerio de Trabajo es sobre un convenio internacional donde el marco de esta resolución es a nivel internacional. Que yo traté de realizar o que tratamos de realizar, este proyecto surge de la idea de consultas dentro de campañas políticas, la manifestación de estas mujeres que trabajan en el servicio doméstico, donde decían que en cierto modo se sentían desamparadas porque no había nada que las protegiera más que la voluntad de sus empleadores. Entonces, de ahí surge este proyecto donde lo que busca es dignificar su trabajo y reconocerle sus derechos y sus deberes a sabienda de que es familias los empleadores, no empresas. Entonces, esa es la base fundamental del proyecto. Ver de qué manera se le pueden reconocer esos derechos a las empleadas domésticas, a sabienda de que son familias sus empleadores, que no podemos agredir las familias dominicanas con más cargas. Entonces, regularlo es muchas veces lo mismo que nosotros hacemos de manera espontánea o voluntaria, horas extras, vacaciones, salario de Seguridad Navidad, social. seguridad social, que muchos la colocan dentro de empresas para sobrellevarlo, pero otros no la protegen de esa manera. Simplemente cuando se le presenta un problema de salud o se le presenta cualquier tipo de percance en su familia, pues le dan una colaboración, vuelvo y repito, voluntario. Entonces, esas situaciones se deben de regular porque al final lo que buscamos es que todas las familias o que todos los dominicanos pues se sientan protegidos por el Estado. Les cuento que en este proyecto pues nosotros proponemos que el Ministerio de Trabajo emita una resolución, un reglamento donde el Comité General de Salarios y el Sistema de Seguridad Social establezcan salarios mínimos para esta clase y el Sistema de Seguridad Social establezca un método para cómo van a entrar estas empleadas. Vuelvo y repito que para mí es la palabra clave de mi proyecto. No somos empresas, sino familias. Cómo estas empleadas van a entrar dentro de la seguridad social de una manera que el Estado asuma una parte y las familias y los empleados asuman la otra parte. Nosotros debatíamos. ¿Coincide con la Ivania, resolución algunos de los puntos Sí. que presenta el coincide. Ministerio? Coincide. Planteamos, por ejemplo, la semana pasada, cuando salió la resolución del Ministerio de Trabajo, que en mi caso decía, es que hay tres tipos al menos de trabajos domésticos. Hay la señora que se queda de amanecida, que prácticamente reside en el espacio donde trabaja, que tiene unas particularidades. La que va todos los días, pero que retorna a su hogar al concluir su jornada, que tiene otras particularidades, y aquellas que van ocasionalmente, dígase 1 o 2 veces por semana, asisten, cumplen una labor, ni siquiera tienen un horario establecido, sino que tienen atribuciones puntuales y retornan a su hogar. ¿Contempla la ley, digamos, que el proyecto, más bien, alguna
algún enfoque en este tipo de grupos, esa segmentación, esa apreciación puntual de este tipo de trabajos? Sí, de hecho el proyecto especifica que está enfocado en las que residen en los hogares y en las que van de manera constante, es decir, de un lunes a sábado, de un lunes a viernes, y las que se quedan de dormida. Las que van de manera esporádicas, pues es como un servicio prestado, no están Una iguala, contenidas, como exactamente, no están contenidas dentro del proyecto, que da la oportunidad a las familias que no puedan tener una persona de lunes a sábado, de lunes a viernes. Bueno, pues me voy por la parte donde de manera esporádica, que venga 2, 3 veces a la semana para limpiar mi casa, para cocinar, para avanzar ¿Lo los suyo es una trabajos. resolución o una modificación a la ley del código? No, es un proyecto de ley. De ley. Ah, pues Sí. va a modificar entonces el código. Sí, pero no es una modificación como tal. A mi entender, tú sabes que los proyectos de ley van a una comisión donde se pueden Sí, claro. robustecer, enriquecer, determinar ciertas cosas para que no choquen con ninguna otra ley o con el código. Pero a mi entender, este proyecto hay que verlo de manera especial, porque son casos especiales. Muy especiales. No son las reglamentaciones que tiene el Código de Trabajo para cualquier empresa. Es un caso especial que hay que verlo de manera especial, por eso proponemos un proyecto de ley. ¿Basta la resolución del Ministerio de Trabajo o basta en alguna medida ese tipo de regulación para sostener, digamos, un proyecto de esta naturaleza? Porque no es lo mismo un proyecto de ley que un proyecto, digamos, de resolución, donde tiene otras particularidades, donde tiene digamos, otro peso ante el señalamiento, quizás ante un juez en caso de que el proceso vaya a disputa y demás. Y si el Ministerio de Trabajo en alguna medida consultó el proyecto que fue depositado previo a la discusión o el planteamiento de propuesta que hizo público la semana pasada. Bueno, yo creo que no lo han consultado, por lo menos no me lo han ¿A usted no manifestado. lo han llamado para No, eso? no me han llamado. Yo solicité una cita con el ministro, no he recibido la respuesta aún, pero es interesante que ellos conozcan el proyecto porque al final se enriquecen ambas partes. Con respecto al tema legal, pues dentro de la ley te manda al Código de Trabajo, es decir, las sanciones que pueden tener por incumplimiento de horas extra y demás son con pagos de salario, que lo establece el mismo Código de Trabajo. Entonces, he escuchado la preocupación de muchos que dicen que si me van a embargar mi casa, que no. Las sanciones que establece el proyecto de ley son con pagos de salario de 3 salarios, 1 año de salario, dependiendo el tipo de infracción que se cometa. Diputado, usted es de una zona muy importante que es Puerto Plata. De una zona maravillosa, Sí, de la maravillosa, provincia sí, sí. más Por eso hermosa. es que Rafael está tan Sí, contento sí, aquí. Rafael, Sí, mira, mira allá de cómo Puerto está. Plata, mire. Ah, entregado. bueno, con Contento. pueblano. Ya Sí. por eso es que él está tan Ahorita lo llama su contento. mamá, le dice, Rafaelito, mire, saludo a la diputada, saludo a la mamá de Rafael. Mire, las obras que ustedes entienden prioritarias en Puerto Plata, el gobierno ha comenzado a hacerlas, ¿qué falta? Ustedes han solicitado algunas. Ya se ha hablado de la carretera del Ámbar, por ejemplo, que es Exactamente. una conexión. Sí, la carretera del Ámbar, el presidente la ha anunciado ya en 2 ocasiones, en sus 2 rendiciones ¿Se de está cuenta. trabajando? No se ha hecho nada Ay, aún. mi madre, no me diga eso. Pero el presidente estoy- lo ha anunciado 2 Sí, veces. sí, la hizo Sí, de su en su primera locución y en la primera Pese a que la rendición de senadora se cuentas. lo ha pedido de manera pública, la senadora La de allá. senadora y todos. Creo que usted es también? una obra prioritaria para Puerto Plata porque nos conectaría con todo el Cibao y de ahí No la me diga que eso carretera. no ha comenzado todavía. No la han comenzado. Y las obras que ellos han Dios. inaugurado allá, pues ya estaban en término desde la gestión pasada, ahora ya estaban prácticamente listas. Quizás porcentajes muy mínimos faltaban para completarla y esas son las que han inaugurado, tanto le han el dicho? puerto, carreteras. ¿Y qué le han dicho sobre eso? Porque ustedes lo mencionan y ciertamente en 2 ocasiones el presidente se ha referido en sus Ay, 2 mi alocuciones a esta carretera del Ámbar en Puerto Plata, pero todavía no ha iniciado nada. No ha iniciado nada. ¿Hay ya un contratista, hay una licitación ganada? No tengo conocimiento de nada, de que no han anunciado nada.
los estudios según, perdón, los estudios según lo que ellos manifestaban ya estaban listos, los estudios de suelo, de la carretera, de factibilidad, medioambientales, pero ya después de licitaciones, contratas, nada de eso se ha conocido hasta el momento. Diputada, en su caso, usted viene del Partido de la Liberación Dominicana. El diputado, ahora se me olvida el nombre, que fue ayer incluso, digamos que recibido en el bloque de la Fuerza del Pueblo. Rafael Castillo. Rafael Castillo. Un abrazo para él. Que también, digamos que estuvo en la misma condición de usted, se sintió quizás no valorado en el PLD, pasó a la Fuerza del Pueblo. Y se habla de que otros más pudieran hacer lo mismo. ¿Usted tiene información de eso que pudiera quizás presentarnos, dando algún adelanto por aquí? Bueno, más que no valorado, yo creo que en mi caso el paso hacia la Fuerza del Pueblo es porque vi que es un partido en construcción y desarrollo, donde podemos aportar más tanto a la sociedad y al mismo partido en sí. A mí me encanta construir, aportar, desarrollar ideas y creo que ahí hay un campo muy amplio para hacerlo. Y invito a todos los que quieran participar, que se integren en la política, en la Fuerza del Pueblo. Y quién más que encabezado por un líder como es Leonel Fernández, sí, pero que es un líder experimentado. De los 60 y pico diputados que quedan en el PLD, 59. 59 ya. El viaje fue uno. Bueno. Eran 60. Era 60, bueno. Como que se ha rumoreado bastante de la posibilidad de que pasen algunos otros. Se ha hablado incluso de miembros del comité político que pudieran pasar al partido Fuerza del Pueblo y como que el escenario sigue en constante movimiento. ¿Usted tiene información de eso? ¿Es cierto que pasará más gente próximamente que usted sepa? Tú lo has dicho, son rumores. Entonces no tengo como conocimiento de nada. ¿Cómo que se ríe, diputada? Algo- Hay Son algo algo. sabe que rumores, no tengo no quiere conocimiento decir. de Y nada. como que se le iluminaron los ojos. De manera definitiva, pero entiendo que la gente se ha dado cuenta, que los políticos se han dado cuenta que el camino a seguir es la Fuerza del Pueblo. Sí. Diputada, ayer se aprobó el proyecto de ley tasa cero a los aranceles de los principales productos de la canasta básica. 67 productos, se dejaron fuera otros y se incluyeron otros por los industriales que habían solicitado. La Fuerza del Pueblo ha sido bastante activa diciendo que no está de acuerdo con esto, pero el gobierno entiende que es bueno, válido y factible, y no solamente eso, sino necesario. Inclusive ayer Iván García decía el por qué sí. ¿Qué opinión le merece, sobre todo que usted estaba, me imagino, ayer en ese debate? Exacto, bueno, yo no estoy de acuerdo, la Fuerza del Pueblo no está de acuerdo, ¿por qué? Porque no vemos cuál es la manera en que esa extinción de impuestos se va a transferir a los bolsillos de los dominicanos, aparte de que el gran daño va a ser a la producción nacional. Si quizás hubiésemos, o el gobierno hubiese abordado la problemática quitándole los impuestos a los productos que se necesitan de importación para el desarrollo de la producción nacional, te diría, bueno, se van a abaratar los precios porque se va a transferir directamente a la producción nacional. Pero ya ellos lo aprobaron, son mayoría, a pesar de que la gran mayoría de los partidos de oposición dimos nuestras razones por las cuales no estábamos de acuerdo, se escuchó poco, llegó el proyecto, se impuso, se aprobó, ahora vamos a ver los resultados. El pueblo quizás hoy diga, sí, se van a abaratar los costos, pero vamos a ver en unos meses lo que va a pasar, que no creo que sea así. Aparte de que hay rumores de que la importación de carne pues están almacenadas. Ahora mismo la alimentación que estamos procurando saludable demanda de productos frescos, no congelados, entonces es un sinnúmero de cosas que no estamos viendo, los contras que van a producir quizás hasta en la misma salud de los dominicanos. Diputada, ayer se hablaba también de que ese proyecto podría ir al Tribunal Constitucional. Sí, bueno, había un tema con el que si era ley orgánica o una ley simple, mayoría simple. de mayoría simple, pero ayer dentro de la sesión el presidente Pacheco hizo una modificación donde
determinaba que la ley pasaba de orgánica a simple. O sea, digamos que validaron, enmendaron el error. Exacto, enmendaron el error, se reconoció el error, pero se enmendó ahí mismo. Pero Entonces, se dice que hay otros errores ahí que pudiera ir al Tribunal Constitucional. bueno, ya lo veremos, a ver cuáles son esos otros errores, que no, la parte principal era esa, el tema de que si era orgánica o de mayoría simple. Y ayer se enmendó, al ellos estar todos presentes, ser mayoría, junto a algunos más partidos de oposición, creo que el Reformista apoyó y algunos otros que son independientes. Pero ¿Y ahí hay independientes en la Cámara? Sí, bueno, sí hay un independiente. ¿Cuál es De esa? hecho, es de San Juan. ¿Una diputada? Una diputada de San Juan, ella es ¿Y por independiente. qué partido fue? Ella por el La que PLD renunció al PLD y se ha quedado como independiente. Iba a pasar a otro partido y parece como que el acuerdo a medio camino se cayó. Y es independiente. Sí, Exacto, muy ella es bien. independiente, ella Ok. vota como ella entienda. Diputado, el gobierno ha planteado, bueno, el vocero del gobierno fundamentalmente es quien ha asumido ese tema como importante. Y ayer el periódico El Caribe lo traía en su portada de la posibilidad de modificar la Constitución, cito sus palabras, con o sin el favor de los partidos políticos. Primero continuar el diálogo y luego dar el paso a la modificación de la Constitución. Y quisiera saber, porque usted es asambleísta, en su condición de diputada le tocaría estar ahí en la Asamblea Nacional Revisora en caso de que ese proyecto llegue al Congreso Nacional. ¿Es esto posible y viable, sobre todo en un contexto como el actual? Lo primero que entiendo que el vocero del gobierno debería ser vocero de las políticas públicas del Estado. Él no debería involucrarse mucho ya en la parte política, y la modificación de la Constitución se le está dando un matiz más político, al punto de que la mayoría de partidos de la oposición pues no están de acuerdo con esa modificación. Y ahí encaja lo que es la viabilidad. Si no hay un acuerdo entre partidos, que son los actores de la vida nacional política, creo que esa modificación no sería prudente en este momento, por múltiples razones. Creo que la preocupación principal del gobierno debería ser cómo salir de la crisis que estamos atravesando, no cómo crear más crisis, porque cuando no hay un acuerdo, pues va a haber crisis, va a haber discusiones, va a haber problemas para que se entienda más llano. Entonces, el gobierno debe enfocarse en resolver crisis en este momento, que ya tenemos bastante, y no crearlas más. Mire, ayer el Tribunal Constitucional rechazó, por decirlo así, eliminar el barrilito que está como un fondo de las oficinas senatoriales. En la Cámara de Diputados se eliminó hace tiempo, creo que el cofrecito era el nombre, pero ustedes reciben de alguna forma una cantidad importante de apoyos en fechas especiales. ¿Esto se sigue dando y cómo lo ven ustedes en la Fuerza del Pueblo? Bueno, las ayudas sociales siempre y cuando se den a la sociedad, a la gente, porque a nosotros acuden muchas personas necesitando un medicamento. Todavía el país es asistencialista, queremos quizás que se vaya eliminando poco a poco, pero tenemos una realidad social que no la podemos negar. Siempre y cuando a mí me den alguna ayuda social para yo darla, para poder ayudar al desarrollo, a la subsistencia de la gente, pues siempre será bienvenida de mi parte. ¿Y cómo se fiscaliza eso? Sobre todo porque uno de los roles del legislativo es fiscalizar. Sí, en oposición algunos sectores atacaron esto, ahora en el oficialismo lo están utilizando, y hablo directamente del Senado, pero al parecer parecería algo normal de que un legislador, sea en la Cámara de Diputados o sea en el Senado, tenga un fondo mensual para la caja de muertos, para la ambulancia, para el medicamento, compra de recetas, para la receta, para todo lo que signifique ese asistencialismo, como usted menciona. Y súmale a eso dos cosas que han salido en los últimos días que, digamos, le ha generado ruido al rol del diputado. Primero, que decía uno de los medios nacionales que diariamente se gastan 21 millones de pesos en la Cámara de Diputados, y las declaraciones de Eugenio Cedeño, que hablaba comen mucho del caviar príncipe, y todo eso. de la vida del diputado como el príncipe
o como príncipes de la sociedad, en su caso, princesa sería el caso. ¿Usted coincide con esas declaraciones y con lo planteado por Loreni en términos de ayudas sociales y demás? Ok, vamos en orden decir que como tú decías, la Cámara de Diputados, yo tengo 2 legislaturas y desde que llegué nunca he visto cofrecito ni nada de eso. Con respecto a cómo fiscalizarlo, se supone que cuando tú solicitas una ayuda para una operación o para cualquier tipo de situación que se le presente a una persona, tú tienes que tener el aval y solicitar la ayuda con ese aval. Ese es A la Cámara. a la Cámara de Diputados. Y hago un paréntesis, perdón, Ivania, porque los mecanismos y las instituciones que decíamos, cada institución tiene un rol. Si es para una operación, ¿por qué no ir a salud pública? Si es para una beca, ¿por qué no ir a la MESID? Si es para un tema de muerte, ¿por qué no ir al INAUXI, etcétera? ¿Por qué la Cámara? Sin cuestión de criticar, porque Claro. realmente es un tema que se ha hecho siempre, pero si son los legisladores los que tienen que velar porque se cumplan las leyes, ¿por qué no hacen valer que esos organismos cumplan con esos roles para que se les descargue a ustedes? Bueno, es que es complicado. Por ejemplo, muchas veces en lo particular yo trato de auxiliarme de las instituciones que están destinadas para cada Pero caso. la Cámara tiene un área social también para eso, que aporta. Exacto. Entonces, para destinar, voy a las instituciones que están destinadas para cada caso, pero si no me hacen caso y hay una persona que tiene una operación y en la Cámara, Eso yo no quizá espera. en la parte social puedo decirle, presidente, mire este caso y me pueden colaborar para Claro. yo entregarlo, bueno, pues esa es mi casa, la Cámara de Diputados. Evitamos, pero si no hay otra opción, tenemos que acudir a ellos. El caviar, ¿ustedes comen caviar diario que gastan No, 21 millones? Lo primero es que yo nunca he comido caviar. No, a la Cámara no. No, yo voy Ni al Cámara ni fuera de la restaurante, Cámara. ni Usted es una mujer fina, cámara, diputada. no, pero está en el gusto de cada quien. No Nunca me- le han dado caviar ni nada no, de que no eso, me ni gusta, langosta. no. Tampoco. No, bueno, yo vivo en una zona costera, Sí. marisco de más, y lo he probado, pero lo que no me gusta ¿Qué es no lo que me le gusta. dan? ¿Huevo con revolteado por la No, mañana? comida, o sea, hay un restaurante porque a veces, óyeme, tú pasarte ahí No, las como sesiones la casi siempre semana te vienen después de las pasada, 2 de la tarde. de 10 de la mañana Tu a jugo 5 de lechosa la ahí. tarde y tú no poder bajar a comerte algo y no es nada extraordinario, simplemente comida de la que sirven en la casa. Tipo plato del día, arroz, Exacto, pollo, exacto. carne, bueno. Bueno, Exactamente. concluimos. Muchas Cristian, gracias, Ivania, por el día de habernos hoy. acompañado esta mañana en Despierta RD. Y bueno, ahí escuchó usted los planteamientos de la diputada de la Fuerza del Pueblo de la provincia de Puerto Plata. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana, por este mismo espacio, nos reencontramos. Hasta la próxima.